¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrevista y acá abrimos una especie de subgénero dentro de este género de entrevistas porque vamos a entrevistar a Sasha G, líder y creador de Beat Noir Deluxe, un grupo moderno que es relativamente joven, hace un año o dos que comenzó a realizar música. Y la idea es presentar a estos grupos modernos que realizan música con ese estilo de los 80s. Así vamos conociendo, explorando en este 2021 bandas que mantienen este estilo de sintetizadores y demás de esta época que tanto nos gusta. Vamos a estar entrevistándolo a él, nos va a estar comentando sobre cómo inició el proyecto Beat Noir Deluxe. Nos va a estar contando también sobre las influencias musicales. Van a ver que van a encontrar un poquito de Depeche Mode principalmente, Alphaville también, noto que hay bastante Alphaville, ese estilo bastante oscuro que caracteriza a Depeche Mode, Alphaville, a Camouflage, otro gran grupo alemán de los 80s, así que va a estar súper interesante. Vamos a repasar dos canciones también, un cover de un famosísimo artista como Jimmy Somerville, la canción Small Town Boy, y un single de este grupo llamado That Circle, que la verdad que suena muy bien y está bueno que podamos compartirlo y que ustedes lo escuchen si aún no lo escucharon. En primer lugar vamos a escuchar un poquito de Beat Noir Deluxe, este grupo de Sasha que es originario de Italia. Uno diría, bueno, italiano por ahí se va a parecer un poco al italo disco y demás, puede ver un poco con el tema de la utilización de sintetizadores y demás, pero bueno, es por ahí otro estilo de los 80s que es lo que más influye en este proyecto. Vamos a escuchar un poco de la canción That Circle para que conozcamos primero a este proyecto musical de este 2021, surgido hace unos añitos nada más, así que vamos directamente con la mini canción. No sé si ustedes pudieron notar, como les venía diciendo, que la canción tiene un estilo muy de Depeche Mode. He leído muchos comentarios en la página oficial del proyecto de este grupo en donde decían que había mucha similitud con las bases de Depeche Mode y demás, esta especie de electrónica oscura, que me gusta decirle. También, en mi opinión personal, hay un poco de Alphaville, me suena muy a Sounds Like a Melody o The Victory of Love, también otra canción de Alphaville. Hay un poco de Camouflage, como Love is a Shield, The Great Commandment. Hay un poquito de todo. Obviamente todos esos artistas van nutriendo a nuevos artistas y nuevos proyectos que van surgiendo en el paso del tiempo y en este caso en este grupo. Ahora sí, vamos con un poco de entrevista, así conocemos un poco más sobre este proyecto musical. Hi, it's Sasha from Beat Noir Deluxe from my studio here in Italy. It was formed in 2019 after a long break away from music. I started to make again music after a really bad car accident I had, which was nearly mortal. And I decided to do again what I really like, and that's why I decided to come out with a new album and with new label, new producer, and it seems to work. My musical influences is, well, you can say 90s alternative, so I heard a lot of alternative music, starting from metal, Britpop,
then ambient, then I discovered trip hop, loved a lot of Massive Attack and this stuff. And then it started with dark synth and dark wave. Depeche Mode, of course, were always there, and a big influence. And yeah, industrial, all that stuff. My opinion is that there is really a lot of music around. Say, on Spotify daily there are 30,000 songs being published. So basically there's a lot of more music, and producing music also today has become much more easy, because you really can have a good output with software and tools, things that years ago you needed a studio and doing all analog was much more complicated. So I think compared to the 80s, today we make better music, it's my opinion, but it's harder to find, absolutely harder to find in the mass of music flooded around. That's what we are experiencing, that it's difficult to come to the audience. Ahí lo estábamos escuchando a Saya, que nos estaba respondiendo unas breves preguntas para ir conociéndolo un poco mejor. Ahora vamos a escuchar un cover que hizo de Small Town Boy, de este grupo Bronski Beat, de la voz principal de Jimmy Somerville. Escuchen este cover. Projects. Well, 2021 is coming. Well, we're already there, but there's a lot of coming out. We will come with several singles and the second album, and we already shoot 3 video clips. So stay tuned. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado este video dedicado a conocer un poco más de estos artistas nuevos que van surgiendo en estos años. Espero que les guste el grupo. Pueden contactarse con Beat Noir Deluxe en Facebook o en Instagram. Voy a dejarles abajo también para que lo puedan contactar y escuchar qué novedades van surgiendo y demás en este 2021. Dale like al video si te gustó, déjame en comentarios tu opinión. No te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita de notificaciones, así no te perdés ninguna de las novedades que voy a estar subiendo a futuro en el canal. También te recuerdo que me puedes seguir en Instagram y Facebook, te los voy a dejar abajo en la descripción del video, donde comparto música, novedades, curiosidades y demás, y se está formando una linda comunidad. Sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video y un abrazo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s. Chau, chau.